Retamen solo yesa. Na indiana que tus quantim nab. Nan zirion men bise anjo las won hidis. Hidis ret rayon do diste. Na ya ten hidis go tai pola. Eso was. Ya ta somot jo yeko. Somot ngui hoy. Reta cuantándole leyendas de estilo, ¿no? Ne ojo na beta. Beta na cuantando besana di dai hi Juan ni ke zang gui men bet lon da te la za honan la leyenda ne usa honan la leyenda na reta men gui men na zoro men gui men na so washa donde se lorbish na ina dian te na hiulo lorbish ya ne ocho insunya hi dice lo icha hi so wash jab sana do din jamen zakat hi men no men ma ja no men ma onde chimbesa chivicha chihuacha chimdina onde chomai tan jabsa miet men chili pero no ina te na hore lo jab no do hi so wash le hore egote la de dero y escañada da hostirle jab no do hi so wash na hier son solisa brere si som 100 tin zorna mai do so wash da do so wash ya sa nera ngenta ya una yo que na yo tore na yo cemento na ngenta una pur yo benisa ne cuando le bendis barro bendis na yo cuando le vela na ne cuando le vel bambú cuando le vela na contiva cuando le yo yin na por yin que se ne cuando yo gudga bisna cuando que se yekyo mai nan lo din jat men le yo nan lo ne nombe zorre yer la dia nan lo ndo men sis aunque nda ya anzi at men le yo na jen gui men yera na tan lo nzi les ka ba ko ko te so wo ya na sa na penja sa roya na roya 10 de let malat la yin jap shak 10 de let malat yin jap pro ben wasan guchesa zambu is jap sa choi jap sa gen za sa ses da sa 10 ke jap sa per nan lot do men nan lot do ma nan lot nie de chupana lo gui se yer la dia cho le di ma rom que crean dan jap le ye di ma jap se imbes ni manda ma jap di bo nada di bia chopia sonia hitan jete sa cosa maisa lo ti di bia na que te sa la di per quando te ida dombe no web no nimbe 10 y yo ya 10 dia men 10 lungui se da los ka somos dio me los ka men ne somos ska men ne onda la escala cuando la escala sombra y estil va diciendo la escala cho le hiska y se bot ku da baja la di en pues was jamna bando hiska men jam pe sa bot wasa ha dia nan cuita sa dan 10 la dia pe les buiscana le proben wasam dus ni yo nan mieta escuela si jam na chengo te jam na jam si jam na ma jam ye ta ga na je jam la ayo ta jam na septa la zo jam ba jam wasa nartos ya ta mundo te sa estamos an ko si ma dan dia sa mai lom din sa li sa tiam dat sa penan sekta sa bro chopia son tiam dat sa lom bere sa da male li sa kyo yana lom bere sa da tus ni tat na kunia lom bere sa buisa estamos yo aquí na yo tengo vos dobro que di mai lo bikia sa gas dam si adio lom ne so wasam de sa na chario cho lom brotema hima todo ri ese en vez ni brotema che brotema ta male onan jab so wasam jab na hima jab sin jalala so was nan jalala hima jab se en vez ni ma jab ni so mai ne wasa onan jab na din jalme ka thi men rak me hima jab nada ba da ba chao chu wi te sa te de repente ponas te o de palandao da te sa hidis na si men ka thi ma na ki men ne wasa. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos conversando con los niños que hablan el zapoteco. ¿Se viene, na? Viene. Cho quan jab na. Cho quan li suos. Cho quan li sa.
Can Wagos. Hishkan go or buisa. Chukon buisa. Hima. Chumom lima la dia. De ma reya mala. De ma relet ma la dia. De ma relet ma dia. Kom li sa gos. Da lo yoshi sa. Da sa klon wa sa. Lis Lisa. shi sang wa sa. Chumai Himbesa. imbesa. Re honor bisa ya. Dodi diste. Dodi diste. Panan jam na lor na la na diste na. Na la na diste na dio te. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien al lado de este fogón y asando unos elotes. Aprovecho la ocasión para mandar un cordial saludo a todos los amigos que se han suscrito al canal y también aprovecho este espacio para también pedirles que se suscriban los que no lo han hecho, porque pues el propósito de este canal de YouTube pues es para hablar nuestra lengua zapoteco de la Sierra Sur, ¿no? Y pues probando unos elotes aquí con estos amiguitos, les voy a contar la leyenda ahora en español, ¿sí? En español. Fíjense lo que pasó hace algunos años en nuestras comunidades, amigos, suceden cosas extrañas, cosas sobrenaturales, ¿sí? Cosas sobrenaturales que a veces no le encontramos el significado, ¿no? Son tantos los conocimientos que tenemos en nuestros pueblos que interpretamos al mundo de diferente manera. Tenemos nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de ver las cosas. Uno de ellos, amigos, es el presagio, ¿sí? El presagio que la ciencia no lo ha podido concretar, ¿no? Simplemente es un conocimiento que existe en nuestros pueblos y que nuestros abuelos nos los han contado y nos han hecho saber de generación en generación, ¿sí? Nosotros creemos en los presagios, en los avisos, en los malagüeros, como algunos otros le conocen. Sucede algo. Por la región de la costa vivía una abuelita, ¿sí? Esto me lo contaron hace algunos días, porque también me estoy dedicando a indagar sobre los conocimientos, leyendas. Y estaba la abuelita en su casa, no vivía sola. Pero anteriormente le digo a los niños que no existían casas de materiales como ahora, sino que de cemento, de piedra, sino que antes era de bambú, carrizo, madera y su techo de adobe, su techo de palma, ¿no? Entonces, la señora vivía solita porque sus hijos ya se casaron, ya viven aparte. Pero por las noches dice que llegaba un ruido, arañaban los bambús de la casa. Sonaba, ¿no? A medianoche, sonaba. Y la abuelita en uno de esos escuchó, se levantó y como con el reflejo de la luna, la luz de la luna, cuando veía por la rendija del bambú, salía huyendo un animal. La abuelita decía que era entre animal y entre una abuelita, entre una viejita, pues no, que salía. Tenía rostro y tenía espalda de viejita, pero caminaba como animal. Algo sumamente sorprendente. Pasó una noche, 2 noches, lo mismo. A la tercera noche, se cuenta que ya no volvieron a arañar. Pero ¿qué fue lo que vio la abuelita? Empezaron a sonar pasos detrás de la casa. Y cuando la abuelita se asomaba, no veía nada más que el reflejo de la luz de la luna, el reflejo de una ancianita. Cuando la abuelita veía por la rendija, salía huyendo el animal. Eran 2 cosas, entre abuelita y era entre un animal o un animal que caminaba con sus 4 patas, ¿no? No se explicaba a la abuelita qué era. Entonces pasaron varias noches lo mismo. Hasta que la abuelita fue a la casa de su hija y le contó lo que estaba pasando. Y le dijo, pues mamá, vente a vivir con nosotros. No tienes por qué estar sola allá en tu casa. Y la abuelita, pues, ¿qué hizo? Pues sí, les hizo caso, ¿no? Pero las abuelitas nunca van a dejar su casa, amigos, ¿sí? Como sea, ellos son felices en su casa y con lo que tienen. Ustedes los han de constatar, ¿no? Entonces fue a la casa de su hija 2, 3 días. Pero cuando bajó, le dijo a su hija, ya me voy para mi casa porque ya habrá pasado lo que yo veo, ¿no? A lo mejor ya no va a llegar, ya no van a venir a tocarme, ya no voy a ver sombras.
Entonces cuando llegó la abuelita, salió de madrugada, dice. La madrugada cuando llegó, vio que alguien estaba haciendo un fogón así como este. Y dice que de lo lejos vio a la misma abuelita que veía en la sombra y que arañaba, sentada cerca del fogón. Imagínense. Cuando la abuelita se acercaba, ¡pras! Se abrió la puerta, dice. Salió huyendo un animal grandote así. ¿Qué era lo que estaba avisando ese malagüero, ese presagio, esa visión? Pocos días la hija de la abuela fallece. Entonces, nosotros cuando algo sucede, algo malo va a pasar, siempre hay un presagio, un aviso, un antes de. ¿Sí? Pero ese conocimiento no lo vamos a encontrar en los libros de texto. Ese conocimiento lo tienen ¿quiénes? ¿Quiénes Los tienen? abuelos viejitos. Los viejitos, los abuelos, papá y mamá. ¿Chembía no hay nada? Ah, Rejo, no día de lo yesa. Chembía un día de. ah. No día de porque no de este sai. Yo rosan de chat. Yo redis yo. Na ya no me ande tan ya de senguna. Me osan día veredis va. Son día redis va. Cuando ya na choco hecho cuando igual wimena. Yo choco cuando te. Yo choco cuando ziamen. Así es, amigos que me ven en este video, estamos platicando en nuestra lengua materna. Esta leyenda del Nahual, prácticamente le denomino así porque pues la abuelita veía el cuerpo de un animal, pero también veía a una persona ya anciana. Al poco tiempo, al poco después, fallece su hija, ¿sí? Por enfermedad. Entonces, amigos, nosotros como originarios de los pueblos, pues tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias costumbres, tradiciones. Interpretamos la visión que vemos, interpretamos los sueños, interpretamos esos presagios, ¿sí? Eso es lo que trato de dar a conocer, aprovechando, lo hacemos en nuestra lengua materna. Gracias, amigos que me siguen en esta página. Espero que pues también vayamos platicando con nuestros hijos, con nuestros nietos, vayamos conversando, que en estos tiempos que se trata de estar en familia, pues aprovechemos el tiempo, ¿sí? Aprovechenlo. Maestros, también les pido en esta página, estos conocimientos que acabo de mencionar, los tienen en cada comunidad, ¿sí? Vayamos relacionando todos esos conocimientos que hay en nuestros pueblos con lo que viene allá en los libros de textos, compañeros maestros. Es una magnífica forma de que los niños escriban lo que los abuelos saben, que pongan a escribir, pero lo van a hacer con la ayuda de papá, de mamá o del abuelo. Súper interesante, ¿sí o no? Amigos, un gusto haberlos saludado y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.